Muy buen día, familia Renuevo. Para todos aquellos que no me conocen, mi nombre es Néstor Carrillo, soy pastor de la iglesia Renuevo La Paz y hoy tengo el gusto de compartir con ustedes la palabra de Dios. Hemos comenzado esta serie en el libro de Nehemías que hemos titulado Reconstruyendo los muros. Y creemos que estamos en un tiempo importante, en un tiempo de reconstrucción, en un tiempo para nosotros como iglesia, en un tiempo que va a ser un tiempo de replantación. Más adelante vamos a estar hablando al respecto. Em, Solamente para hacer una recapitulación de lo que ya hemos visto, estamos estudiando el libro de Nehemías. Y este libro se ubica más que nada después de los 70 años, después de que Jerusalén fuera tomada por Babilonia y el pueblo deportado. Algunos regresaron a Jerusalén, pero otros muchos se quedaron en los lugares a donde habían sido deportados. Los muros de la ciudad de Jerusalén estaban derribados y las puertas quemadas. Cuando Nehemías recibe la noticia de que el pueblo vivía en desgracia y que pasaban muchas dificultades, bueno, eso rompió su corazón y Nehemías comenzó a orar al respecto. Las personas vivían en temor, vivían con inseguridad, vivían expuestos y con un futuro incierto. Eso era lo que significaba vivir en una ciudad donde las paredes, donde no había muros y donde no había puertas, las puertas habían sido quemadas. El simple hecho de vivir en un pueblo fantasma, por así decirlo, en una ciudad que había pasado por una guerra y que había sido derrotada, el ver los muros destruidos, imagínense el impacto psicológico y emocional que tienen las personas, especialmente para personas que vivían ahí en un tiempo donde vivir en una ciudad sin muros era sumamente peligroso, era algo inestable, era algo que obviamente tenían las personas en desesperanza. Y tomando en cuenta la narrativa bíblica, sabemos que era aún más, por así decirlo, desesperanzador el sabiendo que era el pueblo de Dios y que el pueblo en el que se iban a cumplir muchas de las promesas de Dios. Solamente pensando en una de esas promesas, en una de las cosas que Dios había dicho durante este tiempo de cautiverio, en Jeremías 29 del 10 al 14 vemos lo siguiente. Esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí, y los llevaré de regreso a casa. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de todas las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Entonces vemos cómo Dios dice que tiene planes, tiene buenos planes para ellos, tiene buenos pensamientos para ellos y parte de esta promesa ya se estaba cumpliendo, algunos estaban regresando del cautiverio, pero vemos que todavía no vivían en bienestar y vemos que todavía vivían en desgracia. Entonces parte de esta promesa se había cumplido y podemos pensar que muchas personas estaban pensando, ¿va a cumplir Dios sus promesas? ¿Cuándo la va a cumplir? ¿Está realmente Dios con nosotros? Y creo que es un tiempo, y creo que esas preguntas vienen en ciertas temporadas de nuestras vidas, especialmente en estos tiempos que pues hemos vivido todo lo que es esta pandemia. Todavía, todavía hace algunos días recibí la noticia de que de una persona que había muerto debido a la enfermedad y podemos en ocasiones hacernos estas preguntas. ¿Cumplirá Dios sus promesas? ¿Cuándo las va a cumplir? ¿Cómo las va a cumplir? ¿Está Dios con nosotros? ¿Realmente Dios tiene planes buenos para nosotros? Sé que muchos están pasando por un tiempo difícil, no solamente por la pandemia, sino independientemente de eso, las dificultades de la vida, las dificultades que se nos presentan en diferentes temporadas de nuestras vidas, la simple transición o los cambios que experimentamos. Em, Sé que para muchos este tiempo es tal vez un tiempo para restaurar su matrimonio. Para muchos otros es tiempo de restaurar algunas de las otras relaciones que tenemos, ya sea con nuestros padres o relaciones con los hijos, con hermanos, con familiares. Otros están experimentando una enfermedad en casa con un familiar y están tratando de ver qué es lo que Dios quiere hacer o cómo Dios realmente va a obrar en medio de esa enfermedad, en medio de esa dificultad. Algunos están enfrentando dificultades en cuanto a sus trabajos, dificultades en cuanto a la injusticia y se están preguntando cómo es que Dios va a traer justicia en una situación en la que parece casi imposible realmente que suceda algo. Entonces,
podemos encontrarnos nosotros a veces en una situación similar a la que vivía el pueblo en Jerusalén. Tal vez nos sentimos como ellos en una ciudad sin muros, porque no nos sentimos protegidos, no vemos un futuro, no podemos ver más hacia adelante. Pero déjame decirte que Dios quiere hacer un cambio en nuestras vidas. Dios quiere llevarnos a un punto donde podamos experimentar vida abundante en Jesucristo, su Hijo. Y yo creo que Dios tiene planes para nosotros. Yo creo que Dios tiene planes para nosotros como iglesia. Y la razón para haber comenzado a estudiar el libro de Nehemías es precisamente eso, para descubrir cómo podemos seguir a un Dios, como lo hemos titulado, a un Dios que va al frente. Un Dios que va frente a nosotros. Y es lo que vamos a estar viendo en este mensaje. Dios había comenzado a mover el corazón de Nehemías, y probablemente Dios ya ha comenzado a mover tu corazón. Ya habíamos visto que la primera forma en la que había movido Dios el corazón de Nehemías es con un pesar en su corazón, con un dolor, con una necesidad presente y obvia, donde Nehemías decía, hay que hacer algo. Y probablemente tú te sientes de esa manera, donde sabes, donde ya puedes identificar que algo tiene que suceder. Y tal vez Dios ya ha puesto en tu corazón el hecho de que Él quiere hacer algo, y Dios va al frente. Por eso el título, que Dios va al frente. Entonces, ¿qué significa esto de que Dios va al frente? Bueno, hoy vamos a hablar de cómo seguir a un Dios invisible. Vamos a aprender a seguir a ese Dios que va delante de nosotros. Y vamos a comenzar leyendo Nehemías capítulo 2, versículos del 1 al 4. Nehemías 2, del 1 al 4. A comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisán, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía el vino al rey, y como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó, ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo, debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado, pero le contesté, viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste? Cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego, el rey preguntó, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios del cielo, y ahí vamos a detenernos un poco. Con este versículo entramos a nuestro primer punto de este mensaje, y el punto es, Dios abre puertas. ¿Cómo seguimos a ese Dios que va delante de nosotros? ¿Cómo seguimos a ese Dios invisible? Bueno, primero es reconocer que Dios abre puertas. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, recordemos algo muy importante. Nehemías había pasado meses orando y ayunando. Eso lo veíamos el mensaje pasado. Nehemías hizo duelo por la situación, experimentó un dolor emocional, un dolor personal que fue profundo, pero fue más allá de la respuesta emocional y natural en cualquier ser humano, cualquiera de nosotros que está experimentando problemas, cualquiera de nosotros que ve una situación sumamente difícil. Hay una respuesta natural, hay una respuesta emocional, hay una respuesta personal que nosotros tenemos, pero vemos que Nehemías fue más allá de esa respuesta natural, y Nehemías comenzó a buscar a Dios, comenzó a buscar el rostro de Dios y la voluntad de Dios. La oración nos prepara para identificar las oportunidades que Dios nos presenta. La oración nos prepara para identificar las oportunidades que Dios nos presenta. Así que si quieres ser capaz de poder identificar esas oportunidades en medio de toda la crisis, la oración va a ser sumamente importante. La oración en sí misma es una disposición para encontrar a Dios y para encontrarnos con Dios. La oración es decirle a Dios, Señor, aquí estoy. Estoy dispuesto a seguirte a lo que tú quieras hacer, y aquí estoy. Aquí estoy disponible. Pensemos en Nehemías por un momento. Nehemías era copero del rey. Era una posición sumamente importante, era una posición de confianza y obviamente una posición de riesgo. Como copero del rey, Nehemías tenía no solamente que servir la copa al rey, tenía que asegurarse de que la copa no estaba envenenada. Entonces era una posición de suma importancia. Aquel día el rostro de Nehemías se veía diferente. Estaba angustiado por la situación en Jerusalén, y pudo haber significado para el rey una señal de peligro, una señal de alerta. Entonces comprendemos por qué Nehemías estaba aterrado ante ese momento, ante cuando el rey le pregunta ¿qué es lo que tienes? Y en una situación que pudo haber sido desastrosa para Nehemías, Dios lo presenta con una oportunidad. Y eso es sumamente importante. En una situación que pudo haber sido peligrosa para Nehemías, Dios le está presentando una oportunidad. Y en ese momento Nehemías
ora a Dios, una de esas oraciones relámpago, solamente porque Nehemías ya estaba en oración, y esto nos demuestra que el estar en oración no es solamente estar en un lugar apartado, aunque es importante, sino que es estar en oración, ¿no? Nehemías en ese momento dice que ora a Dios y en ese momento habla con el rey y le abre su corazón. Nehemías es honesto, Nehemías fue honesto, fue valiente y fue sincero con lo que Dios había puesto en su corazón y se lo expresa al rey. Entonces, ¿cómo vivimos creyendo que Dios va al frente? Bueno, estando listos para identificar las oportunidades que Dios nos presenta. Ya vimos que la oración es clave, pero muchos a lo mejor nos quedamos solamente en eso, a veces solamente nos quedamos en oración. Y a veces podemos utilizar la oración como una excusa para no tomar decisiones o para no tomar acción. La oración es importante, la oración es clave, nos prepara para identificar las oportunidades que Dios presenta, pero muchas veces avanzar el reino de Dios va a requerir valor, y va a requerir determinación, y va a requerir planeación, y va a requerir acción. Entonces, que son cosas importantísimas. La oración es clave, pero también el reino de Dios requiere valentía, determinación, planeación y acción, que son cosas que vemos en Nehemías. Si estamos orando por puertas abiertas, debemos esperar puertas abiertas. Y para Nehemías esto significó ya tener un plan, ya tener una idea general de qué es lo que necesitaba, cuál sería el siguiente paso. Y cuando se presentó la oportunidad, Nehemías estaba listo ya para responder a esa oportunidad. Y qué importante es hacer esto. Debemos estar expectantes al mover de Dios, expectantes no solamente, como veíamos, no solamente en el sentido de esperar sin hacer nada, sino como Nehemías, porque Nehemías estaba expectante, él ya tenía listo el plan y la idea, solamente estaba esperando la oportunidad que Dios le iba a presentar para dar el primer paso. Pero ya la oración fue inicial y fue clave para Nehemías. Nehemías permaneció en oración y cuando llegó el momento fue valiente y fue determinado. Las puertas abiertas, podemos pensar que las puertas abiertas significa que ya vamos a tener todo el camino liso, que ya va a estar todo listo, que ya no va a requerir nada más que solamente decir que sí, pero no, vemos como el ejemplo en el caso de Nehemías que las puertas abiertas son difíciles de cruzar también y también requieren de fe. Para Nehemías requirió valor, requirió exponerse al peligro, al riesgo, pero finalmente era una puerta abierta, era una oportunidad que Dios le estaba presentando, así que aún las puertas abiertas requieren de fe. No son fáciles, no es fácil tomar una decisión, entonces requerimos de fe y por eso la oración es sumamente importante. Nehemías no sabía lo que iba a pasar en el momento que habla con el rey, él simplemente confió en que Dios ya estaba obrando. Y eso hace la gran diferencia, el confiar que Dios ya está obrando. Por eso es el Dios que va al frente, que va delante de nosotros. Entonces, la primera cosa es, Dios va a abrir puertas. Dios abre puertas. ¿Qué es lo segundo? El segundo punto es, Dios usa a personas. Dios usa personas, y no solamente vamos a estar hablando de personas, vamos a estar hablando también de que Dios usa las cosas que Él nos ha dado, Dios usa. Vamos a leer Nehemías capítulo 2 versículos del 4 al 7. El rey preguntó, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios del cielo, contesté, si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíame a Judá a reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. El rey con la reina, sentada a su lado, preguntó, ¿cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Además le dije al rey, si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernantes de la provincia al occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Entonces vemos lo que Nehemías hizo y el plan que ya tenía listo. Hace poco un amigo me preguntaba, ¿cómo puedo conectar mi trabajo con lo que Dios está haciendo? ¿Cómo puedo conectar este proyecto que estoy realizando con lo que Dios quiere hacer o con el reino de Dios? ¿Cómo puedo conectarlo? Y me quedé pensando en eso durante un momento cuando estábamos platicando y pensaba que esta forma de pensar es relativamente moderna. No es antigua el pensar de cómo puedo conectar esto con lo que Dios está haciendo. Y porque realmente somos nosotros los que hemos dividido el mundo entre lo sagrado y lo secular. Que hemos dividido y pensamos, estas cosas son de Dios, tienen que ver con Dios. Pero estas cosas no, estas cosas son seculares. Aquí Dios no se mueve, aquí Dios no actúa, Dios no puede usar esto, Dios no puede usar a estas personas.
Pero cuando leemos la Biblia nunca vemos esta división realmente. Es algo que nosotros, que es algo que surgió después en un periodo de la historia de la iglesia, del cristianismo. Todo está conectado. En la Biblia, cuando leemos la Biblia, todo está conectado. Vemos a las personas incluso diciendo, Dios permitió esta tragedia, porque era esa la forma de pensar, de que todo está conectado con Dios, Dios está en acción. Entonces, no hay nada que no tenga que ver con Dios. El hecho de pensar, ¿cómo puedo conectar esto con Dios? Es relativamente nuevo. Y entiendo, ¿no? Que entiendo esta pregunta, es válida hacerla, no está mal, ¿no? Lo que estoy diciendo es que creo que la ideología con la que hemos crecido, donde hay partes en las que Dios está y otras en las que no, surgió en algún punto en la historia del cristianismo. No fue desde los inicios, ni siquiera del judaísmo. Mi consejo fue, ya Dios está ahí. Eso que estás pensando en cómo conectarlo con el reino de Dios, ya Dios está ahí, porque todo está conectado, y lo único que tenemos que hacer muchas veces es simplemente identificar dónde Dios ya se está moviendo. Identificar, o simplemente como Nehemías, reconocer que lo que tenemos Dios nos los ha dado. Vamos a profundizar en esto un poco más adelante. Pensando en esto, Nehemías vivía en Persia, servía a un rey pagano llamado Artajerjes y tenía un trabajo importante, un trabajo de mucha confianza, un buen trabajo, una buena posición. Y Dios no solamente usó a un rey que no era judío, que no era cristiano, podríamos decir, para colaborar en sus planes. Cuando llegó el momento, Nehemías se dio cuenta de que lo que Dios había puesto en sus manos, la posición que Dios le había dado, una posición tan privilegiada, eso le permitiría llevar a cabo la obra que Dios tenía en mente. Dios lo puso en un lugar, en una situación donde él podía usar las cosas que Dios le había dado. Y porque Nehemías había orado y porque su corazón estaba disponible para Dios, cuando llegó el momento dijo, adelante Señor, esto que tengo es tuyo. Y me recuerda también a Esther, una mujer llamada Esther, la cual Dios también le permitió ascender a una posición de importancia, a convertirse en reina a través de un concurso de belleza. Y cuando llegó el momento de actuar a favor de Dios y de su pueblo, se vio tentada a no hacer nada. Y en ese momento, cuando Esther se ve tentada a no hacer nada, a permanecer segura en el palacio, su tío Mardoqueo le da el siguiente mensaje. Esther 4 del 3 al 14. Mardoqueo le envió la siguiente respuesta a Esther. No te creas que por estar en el palacio escaparás cuando todos los demás judíos sean asesinados. Si te quedas callada un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirá de otro lado. Es decir, Dios cumplirá sus promesas, Dios va a hacer su voluntad de una forma o de otra. Pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? ¿Quién sabe, dice Mardoqueo, si no llegaste hasta aquí para esto, para un momento como este? Y creo que son palabras que nos pegan a nosotros en diferentes momentos de nuestra vida. ¿Qué tal si no estamos aquí por un momento como este? Muchos podríamos ver el trabajo o una posición importante como una excusa para no hacer nada. Lo podríamos ver incluso como una buena excusa para decirle no a Dios o para permanecer callados. Y tanto Esther y creo que también Nehemías enfrentaron la tentación de usar sus trabajos y sus puestos para protegerse a ellos mismos y sus familias. Pero creo que las palabras de Mardoqueo son muy importantes porque le dice, porque incluso tú y tu familia morirán. Y es cierto, en muchas circunstancias, en muchas situaciones, el quedarnos callado puede darnos tal vez dar la apariencia de que nos va a mantener seguros, pero si la injusticia continúa, en dado momento vamos a experimentar las consecuencias. Entonces, ellos pudieron haber dicho, Esther y Nehemías, que estaban en una posición importante, una posición segura, pudieron haber dicho, yo llegué hasta aquí, me lo gané con mi propio sudor y con mi propio esfuerzo. Esto que tengo es mío. En cambio, no. Reconocieron que fue Dios quien los puso en ese lugar en el que estaban. Y cuando llegó el momento, en vez de protegerse a sí mismos, decidieron usar lo que Dios les había dado para el bien de su reino y de las personas que vivían en desesperanza. ¿Qué es aquello que nosotros usamos como una excusa para decirle no a Dios? ¿Cuál es ese lugar o esa posición en la que nos sentimos seguros,
y que nos tienta a no hacer nada, a quedarnos callados, a decir, "Mm, yo no puedo hacer nada porque puedo perder esto". Todo está conectado. No hay tal cosa como lo secular. No hay cosa que Dios no pueda usar. No hay trabajo que Dios no pueda usar. No hay... Dios está presente en todo lugar y puede estar activo en lugares en los que pensamos que no está activo. Dios puede usar a personas que nosotros no usaríamos o que nosotros pensaríamos que Él no puede usar. Somos nosotros los que hemos encajonado a Dios a un edificio o a ciertos lugares o a ciertos métodos. Somos nosotros los que le hemos puesto límites a Dios. Pero Dios no tiene límites. No podemos domesticar a Dios. Dios siempre está activo. Y solamente tenemos que abrir los ojos en oración y caminar con fe. Vamos a avanzar al tercer y último punto de este mensaje, que es, creo, uno de los más esperanzadores. Dios va con nosotros. Dios va con nosotros. Nehemías 2, del 8 al 10. Además le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera. La necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí. Cuando llegué ante los gobernantes de la provincia al occidente del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Debo agregar que el rey mandó oficiales del ejército y jinetes para protegerme. Ahora bien, cuando Sanballat, el horonita, y Tobías, el oficial amonita, se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. Dios va con nosotros. Nehemías reconoció que el rey había actuado a su favor porque el Rey de Reyes estaba con él, porque Dios estaba con él. Dios no es como un jefe que nos da una tarea, que nos da una misión y nos manda a cumplir la misión por nuestra cuenta. No, Dios va con nosotros y deberíamos ser como Moisés, que dijo: Señor, si tú no vas con nosotros, ni siquiera nos vamos a mover. No vamos a dar un paso si tú no vas con nosotros. Porque, hermanos, no es suficiente el que Dios abra puertas. No es suficiente el que Dios use a personas o use las cosas que nos ha dado. ¿Por qué? Porque no es suficiente, porque la tarea aún es difícil y porque nosotros somos humanos. Dios va con nosotros para ser nuestra fuerza, para ser nuestro consuelo y nuestro ayudador. Dios va con nosotros porque Él nos ama y porque lo necesitamos. En el verso 10 nos da una pequeña pista de lo que vendrá adelante. Cuando dice que Sanballat y Tobías se enojaron por ver que alguien había venido a ayudar al pueblo. Interesante, ¿no? Oposición. Cuando estamos invirtiéndonos en el reino de Dios, las cosas no van a ser fáciles. Aun cuando hay puertas abiertas, aun cuando Dios usa personas, las cosas no van a ser fáciles. Vamos a enfrentar oposición externa, vamos a enfrentar oposición interna y vamos a enfrentar oposición interior. Y si estamos caminando solos, vamos a caer. Dios no quiere que caminemos solos o que luchemos solos. Y esa es la tentación de toda persona. Y esa es la tentación especial en todo líder, en toda persona que Dios ha puesto en una posición de autoridad. ¿Por qué? Porque muchas veces sentimos que tenemos que cumplir esa expectativa de demostrar que no somos débiles, cuando realmente sí somos débiles. Somos humanos. Y debemos reconocer nuestra debilidad y buscar caminar acompañados de Dios y acompañados de otros. Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículos del 4 al 5, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. No significa que no vamos a poder hacer absolutamente nada, significa que no vamos a poder producir el fruto que Dios quiere que produzcamos. En nuestras fuerzas podemos hacer muchas cosas. Podemos llevar a cabo muchos planes, organizar eventos bien chidos. Podemos hacer muchas cosas en nuestras fuerzas. Pero esas cosas no necesariamente van a ser las cosas que Dios quiere producir en nosotros.
Pueden ser cosas que parezcan buenas, pero que no van a tener el mismo resultado que si Dios lo hubiera hecho, que si Dios lo hubiera producido a través de nosotros o en nosotros. Jesús está diciendo, si realmente quieren ver en sus vidas el fruto que solamente Dios puede producir, que sinceramente, hermanos, el fruto que Dios quiere producir en nosotros es lo que nosotros necesitamos, es lo que el mundo necesita, que es Cristo en nosotros, el carácter de Jesús en nosotros. Dice Jesús, Dios no va a producir eso si ustedes están separados de mí. Por eso la oración es importantísima. Fue la única cosa que vemos en la Biblia que los discípulos le piden a Jesús que les enseñes. Jesús, enséñanos a orar. Y una vez más, hermanos, la separación con Dios somos nosotros los que la creamos, somos nosotros los que huimos. Dios está ahí presente esperando con brazos abiertos, somos nosotros los que decidimos alejarnos. Y después, el pecado nos inunda con culpa y nos inunda con vergüenza y después es más difícil volver. Pero Dios siempre tiene una invitación para nosotros y esa invitación en esta mañana la encontramos en Isaías 1:18. Isaías 1:18, estas son palabras de Dios para ti. Vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Qué invitación tan importante, qué invitación tan hermosa y qué invitación tan liberadora. Porque Dios nos dice, ok, primero ponte a cuentas y después ven. Primero limpia tus pecados y después ven. No, Dios dice, vengan, ven. ¿Qué vas a hacer tú con tus pecados? Tú no lo puedes limpiar, tú no lo puedes resolver. Incluso es como una bola de nieve que crece más y más. Dios dice, vengan. Dice, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, dice Dios, yo los haré tan blancos como la lana. ¿Cómo Dios lo hace? Dios envió a su Hijo Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados. Y es en Jesús que esos pecados pueden ser resueltos. Es en Jesús que esos pecados pueden ser emblanquecidos, que nuestros corazones pueden ser limpiados. Es solamente en Jesús por su sangre. Es solamente en Jesús. Así que si queremos caminar con Dios, si queremos realmente experimentar ese caminar con Cristo, vengamos a Dios, dejamos que Él nos limpie y comencemos a caminar. Dios tiene grandes promesas para nosotros y nosotros solamente tenemos que permanecer en Jesús, que ir a Jesús y permanecer en Jesús. No hay un momento en nuestra vida en que no necesitemos a Jesús. Y Dios tiene grandes planes, no solamente para tu vida, tiene grandes planes para tu familia, para tu iglesia, para tu comunidad, para esa situación que tú ves que parece no tener solución, para esa injusticia que ves en el mundo. Tal vez Dios quiere usarte a ti. Y si Dios ha puesto un pesar en tu corazón, ya sea a lo mejor por tu familia o por tu iglesia, o un pesar por tu comunidad, o por algún grupo de personas que tú ves que están sufriendo injusticia, que están sufriendo a causa del pecado, que están en esclavitud, probablemente sientes ese pesar porque Dios quiere hacer algo, porque Dios ya está ahí obrando, y porque Dios a lo mejor te está invitando a unirte. Pero vas a necesitar caminar con Jesús. Necesitamos caminar con Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que tú estás presente en todo. Que esas divisiones nosotros las hemos provocado. Que te hemos encajonado muchas veces en métodos, en edificios, en lugares, en formas. Pero tú eres un Dios que no eres domesticado. Tú eres un Dios que actúas, que te mueves, que estás activo en el mundo. Y queremos poder ver dónde estás obrando y unirnos a ti. Así que ayúdanos. Abre nuestros ojos para reconocer esas oportunidades. Mueve nuestros corazones a lo que mueve el tuyo, porque queremos caminar contigo. En el nombre de Jesús. Amén.